Muy buenas tardes, una vez más estamos aquí para compartirte la palabra del Señor, el Evangelio, las buenas noticias de Dios. Pero como siempre, antes de saber las buenas noticias, tenemos que saber las malas noticias. Nosotros vamos viendo un mundo bastante agitado, bastante con guerras, rumores de guerras. Estamos viendo la guerra de Irán con Israel, que hubo un tiempo de paz, pero no pasaron menos de una hora y se volvieron a tirar misiles. Y bueno, nosotros estamos conociendo lo que está sucediendo. Dios nos está permitiendo ver todo esto para que entendamos que en cualquier momento se puede desatar una guerra mundial. Y eso nos hablaría que estaríamos muy cerca nosotros de cumplir las profecías bíblicas que nos hablan de los últimos tiempos. Y es que no es porque se vaya a devastar el mundo con una tercera guerra mundial, eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Las profecías bíblicas nos hablan que antes de que lleguen los últimos tiempos habrá guerras y rumores de guerras, pleitos, ¿verdad? Pestes. Y nosotros acabamos de pasar una pandemia tremenda. Tenía tiempo que no teníamos pandemias de estas magnitudes y hoy acabamos de pasar una, ¿verdad? Hace unos años, pocos, que pasamos esto del COVID, donde se cree que murieron más de 60 millones de personas en todo el mundo. Y la Biblia nos describe eso, que cuando veamos todas estas cosas viniéndose y desarrollándose más y más, nosotros tenemos que ver que ya está cerca. ¿Cerca qué? Bueno, el Señor prometió regresar por segunda vez. Y Él habló de cerca de todos estos sucesos y de todas estas cuestiones. Y yo quiero hablarte de una profecía maravillosa que se cumplió con una exactitud gloriosa. Cuando el Señor Jesús anduvo aquí, el pueblo de Israel rechazó a su Mesías. Lo crucificaron, ¿verdad? Pero Él, antes de ir a la cruz, dijo al pueblo de Israel: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Por lo tanto, tu casa va a ser dejada desierta. Y Dios, el Señor Jesús profetizó como Dios, ¿verdad?, lo que iba a suceder en Israel. En el año 70 después de Cristo, nosotros vemos la invasión de Roma destruyendo a Israel y dejándolo sin rastro, ¿verdad? Lo dispersó por todo el mundo. Israel perdió su territorio. Se cumplió al pie de la palabra lo que dijo el Señor Jesús: tu casa va a ser dejada desierta. Ese lugar se volvió un desierto después de que Roma destruyó a Israel y lo dispersó por todo el mundo. Pero Dios prometió que regresaría a Israel al lugar del cual lo sacó, que les volvería a dar su territorio. Y fíjate qué maravilla, después de 1878 años, se cumplió la profecía cuando en 1948 Israel vuelve a ser nación y le asignan el mismo territorio que tenía antes, tal como Dios lo había profetizado, tal como Dios se lo había dicho a sus hombres, a sus siervos. ¿Ves la maravilla de la palabra de Dios? Y ahí Dios te está demostrando que es real. Ahí Dios te está demostrando la realidad. Dios no te habla en profecías como Nostradamus, que son profecías muy subjetivas y que tienen multitud de interpretaciones. Dios da profecías exactas, precisas, para que entendamos que Él es Dios y para que le conozcamos y le busquemos. Mira, amigo, la maravilla: después de 1878 años, Israel volvió a su territorio y se le volvió a asignar, y Dios prometió que nunca lo volverían a sacar de ese lugar, que nunca lo volverían a exiliar. Y con todos los procesos, las luchas, todos los países confederados alemanes que se levantaron en la guerra de los 6 días, no pudieron sacar a Israel de su territorio, porque Dios lo prometió. Y estamos viendo esas profecías exactas, precisas. Pero hay una profecía en Mateo 24, muy clara también,
Jesús, hablando de los últimos tiempos, dijo: cuando veáis a la higuera reverdecer, de cierto os digo que el tiempo está cerca. ¿Qué es la higuera? Alguien me dirá: pues la planta que da higos. Pues no, o sea, la higuera sí, perdón, pero la higuera es símbolo de Israel. En la palabra de Dios, la higuera es símbolo del pueblo de Israel. Y Jesús profetizó y nos dijo: cuando veáis a la higuera reverdecer. Recordemos que la profecía que dijo que iban a dejar de ser, iban a estar desiertos. Pero cuando veáis a la higuera reverdecer, de cierto os digo que mi tiempo está cerca, está próxima mi segunda venida. Cuando vean estas cosas, erguíos. ¿Por qué? Porque estoy cerca de venir por segunda vez. Y eso lo habló cuando Él estuvo aquí en la tierra. Amigo mío, ve la exactitud, la maravilla de la palabra de Dios. Dios te está permitiendo ver con tus propios ojos el cumplimiento de sus palabras. Ahí está Israel una vez más como nación. Ahí está Israel reverdeciendo y fortaleciéndose. Y Dios lo dijo: cuando veáis esto, estoy ya por regresar. Así que, amigo mío, quizás estemos y seamos la generación que vea a Cristo venir por su iglesia y después a Cristo venir por segunda vez para reinar sobre todo el mundo. Porque Él lo prometió así. Como decía por ahí los teólogos, todas las profecías que hablaron de su primera venida se cumplieron al pie de la letra. Más de 240 profecías que tiene el Antiguo Testamento acerca de la primera venida de Cristo se cumplieron al pie de la letra. ¿Qué esperamos que suceda con las profecías que hablan de su segunda venida cuando estamos viendo que se están cumpliendo al pie de la letra? Amigo, eso te demuestra que Dios es real. Eso te demuestra que las palabras de Cristo son reales, son verdad. Él no habló mentira, que Él habló verdad pura. Pero así también nos dijo que Él vendrá para juzgar. Y que Él se sentará en el trono de su Padre para juzgar a los vivos y a los muertos en cuanto a nuestras obras. Amigo mío, vamos a ser juzgados por el Señor Jesucristo en base y con base a su palabra, en base y con base en los mandamientos del Señor. El primer lugar por lo que vas a ser juzgado es: ¿qué hiciste con el sacrificio de Cristo? ¿Qué hiciste con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? ¿Rechazaste? ¿Quisiste vivir a tu manera o entregaste tu vida a Cristo? Porque el mandato de Dios es: creed en mi Hijo amado. Recibidle, creedle, servidle, adoradle. Ese es el mandato de Dios y lo estamos quebrantando. ¿No crees, amigo mío, que estás quebrantando ahí la orden de Dios, el mandamiento de Dios, la constitución de Dios, que te está diciendo: entrega tu vida a Cristo Jesús? La palabra del Señor por medio de los apóstoles dice: arrepentidos y convertidos. Es un mandato del Señor arrepentirnos de nuestros pecados, a darle la espalda a nuestros pecados y empezar a buscar a Dios, a caminar hacia donde Dios nos está diciendo que tenemos que caminar, y es hacia Cristo Jesús. Ahí están los mandamientos del Señor, pero también está el mandamiento de no mentirás. ¿Cuántas veces has mentido, amigo mío? Imagínate que estás hoy ante Cristo Jesús como juez, ante el Santo que no tolera una gota de pecado, y que te pregunte: ¿mentiste? Y traiga a tu memoria todas las veces que mentiste. Ya quebrantaste la ley de Dios, y la palabra de Dios dice que eres reo de eterna condenación si quebrantas uno de los mandamientos del Señor. No codiciarás. ¿Cuántas veces has codiciado algo en tu vida? Varias, ¿verdad? Varias veces hemos codiciado en nuestra vida. ¿Cuántas veces no has deseado a una mujer, has mirado con lujuria y has deseado en tu mente tener relaciones con ella o con él? La palabra de Dios dice: con que lo hayas hecho en tu corazón, con eso ya fornicaste y adulteraste ante mí.
Es lo que dice Dios. Ya quebrantamos otro mandamiento. Y estamos viendo, si yo diera todos los mandamientos, estaríamos viendo, amigo mío, que no estamos cumpliendo ni un solo mandamiento de Dios. Y entonces, ¿qué va a pasar en el día del juicio? ¿Cuál crees que sea la sentencia de Dios para nosotros si nos presentamos así, con todos estos pecados, con todo este quebrantamiento de su ley, que no la estamos obedeciendo y haciendo? Pues la palabra de Dios es clara: seremos condenados. No hay otra opción, seremos condenados. Pero ahí es donde entran las buenas noticias del Evangelio. Ahí es donde entran las buenas nuevas. Que Dios envió a su Hijo amado para pagar el precio del pecado, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre allí, para que puedas tener perdón de pecados. Él ocupó nuestro lugar. Y Él fue hecho maldición por nosotros, porque Cristo está en la ley de Dios. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él absorbió en su cuerpo la maldición de la ley, para que la ley ya, para todo aquel que en Él cree, no le maldiga más. Tenemos la necesidad de ese Salvador. Tenemos la necesidad de un excelente abogado delante de Dios, y eso es Jesucristo. La palabra de Dios lo describe como nuestro abogado, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor, para que nosotros, amigo mío, podamos entender que el día que comparezcamos ante Él, seamos hallados sin falta por la sangre de Cristo Jesús. Pero eso es para aquel que cree y entrega su vida a Cristo Jesús. Para aquel que se arrepiente, es decir, que le da la espalda a su pecado y empieza a caminar en pos de Cristo. Solo para Él es, para los demás no. Para los que quieren seguir viviendo su vida, la profecía que el Señor exclamó, que serán lanzados en un lugar de condenación terrible, del cual nunca saldrán, para ellos es esa profecía. Pero para aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo y le entrega su vida, para Él, la palabra de Dios también tiene una profecía: gozará todos los días del amor, la bondad, la misericordia de Dios cuando estemos con Él en gloria. Así que, amigo mío, tú tienes que elegir. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Ve las profecías cómo se han cumplido exacta, precisa y plenamente. Pero si ante esta evidencia tú sigues endureciendo tu corazón, tu condenación está creciendo delante de Dios. Así que, amigo mío, no permitas que tu corazón te deje ciego a ver todas estas cosas. Entrégale tu vida a Cristo Jesús hoy mismo. Entrégate ante el Señor antes de que Él te pida cuentas. Antes de que tú partas de este mundo y tengas que dar cuentas delante de Él y te presentes ante el juicio de Dios, del cual no saldrás inocente, porque solo puede ser hallado inocente en la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Solo puede ser hallado inocente si ha sido lavado y limpiado por la sangre de Cristo. Y eso solo se logra arrepintiéndonos de nuestros pecados, dejando de hacer nuestros pecados y volviéndonos al Señor con todo el corazón. Así que hoy es el día aceptable, amigo mío. ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? ¿Qué vas a hacer con el Evangelio que se te está presentando? ¿Qué vas a hacer con el mandamiento que Dios te está mandando hoy mismo de creer en su Hijo amado, de entregar tu vida a Él? ¿Qué vas a hacer? Ahí está tu destino eterno. Ahí está donde vas a pasar la eternidad. Pero si tú quieres quebrantar ese mandamiento, ay de ti, porque te recordarás toda la eternidad este día en que se te predicó la palabra y rechazaste el Evangelio. Lo recordarás por los siglos de los siglos sin fin, porque ese lugar estará lleno de la ira de Dios y no terminará. Quien te diga que termina está siendo mentirosa esa persona, porque no lo dice así la palabra de Dios.
La palabra de Dios dice que será por los siglos de los siglos sin fin. Así que, amigo mío, escucha y entrega tu vida a Cristo. Arrepiéntete y busca al Señor hoy mientras estás a tiempo. Porque una vez que partas de este cuerpo, la palabra de Dios declara, ya no hay opción. Es mientras estabas en el cuerpo. Ya una vez fuera del cuerpo, ya no hay opción, ya no hay manera. Y mira que te estoy presentando la verdad de las palabras de Dios al cumplirse estas profecías tan maravillosamente. Pero ay de ti, repito, ay de ti si rechazas esto, porque será tan dura tu condenación que lamentarás profundamente y terriblemente este día. Pero si te conviertes al Señor, adorarás, glorificarás y bendecirás por los siglos de los siglos al Señor por este día. Por el día en que Dios obró en tu corazón y pudiste entregar tu vida a Cristo Jesús. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Entrega tu vida a Cristo Jesús. Cierra ahí tus ojos, pídele perdón por tus pecados y entrégale tu vida y empieza a seguir a Cristo. Busca un lugar donde se predique bien el Evangelio, donde te hablen bien de la verdad de Dios y entrégale tu corazón. Dios manda, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Ese es otro mandamiento de Dios. Dios te está pidiendo que le entregues tu corazón. Hazlo hoy, antes que sea demasiado tarde. Mi nombre es Edgar Vigurra, mi número de celular es 2299-2881-28. Por si tienes alguna duda, pregunta, comentario, con confianza, sin compromiso y es gratuito. Porque Dios me ha dicho, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Y así estamos, amigo mío, con mucho amor, porque no deseo que vayas a ese lugar de condenación. Así que hoy cambia tu vida. Repito, mi número de celular 2299-2881-28. No dudes en escribirme si tienes alguna duda o quieres saber más de la palabra. Dios te bendiga.